entrando en lo que es la naturaleza humana de Cristo, la humanidad del Salvador. Este es uno de los temas más profundos de la Biblia, quizá el tema más profundo de toda la Biblia. Y eso ya debe decirnos que vamos a entrar en algunos puntos que posiblemente no podamos llegarle al fondo, en el que queden algunas inquietudes que este servidor no pueda aclarar, eh, porque no se han aclarado a través de los siglos, a pesar de que muchos especialistas en eso eh, han dejado algunos materiales de orientación, información. Hay puntos, hay detalles que no hay cómo darle, cómo soltar ese nudo, porque tienen que ver con el tema más misterioso de toda la Biblia, que es Dios hecho hombre. Pero sí lo que necesitamos para nuestra salvación, para comprender cómo funciona nuestra salvación en el contexto de la encarnación de Cristo. Lo básico, lo que necesitamos entender para saber cómo ser salvos a través de la encarnación de Cristo, sí lo podemos entender. Así que ténganlo en mente, habrá muchas cosas que no la podremos captar del todo, pero sí lo que necesitamos entender se puede. Así como en el tema de la deidad o la divinidad de Cristo, hay muchos textos en la Biblia que tienen que ver con la naturaleza humana de Cristo, muchos textos y muchos tópicos. Nosotros en esta clase vamos casi que a centrarnos en dos textos y los demás que tendrán que ver también con la naturaleza humana de Cristo, que son muchos, vamos a irlos subiendo igual, aparte de la serie, porque si no, no terminamos nunca y tenemos que entrar en otras materias en el curso de teología. Vamos a centrarnos en dos textos en lo que tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo. Uno de ellos es Romanos 8, 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4, que es con el que iniciaremos esta sección de la humanidad de Cristo. Y el otro es Juan 1, 14. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese texto nos llevará varias secciones, porque hemos de dividirlo en sus diferentes partes. Será el segundo que veremos, con el que concluiremos lo que tiene que ver con la humanidad de Cristo. Pero vamos a empezar con el de Romanos 8, 3 y 4. Los libros de lectura para reforzar las clases, los libros que estaremos compartiendo principalmente, porque hay otros que también les estaremos haciendo llegar, pero los principales son el de Ralph Larson. La palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. Ese es un libro más o menos amplio. Les va a llevar un poquito de tiempo leerlo. Y el otro es el de Jean Schurcher. No sé exactamente si se pronuncia así. Se escribe Jean Schurcher. Este es tocado por nuestros sentimientos. Son los dos que hay que leer sobre la humanidad de Cristo. Y otros que estaremos haciéndole llegar también, pero esos son los dos básicos. La palabra se hizo carne, de Ralph Larson, y tocado por nuestros sentimientos, de Jean Schurcher. También tendremos disponible este, que es de un servidor, que es en el que estaremos basándonos para las clases. Este es pequeñito, La humanidad del Salvador. Es la exposición de Romanos 8.3. Este lo que tiene son
55 páginas, es pequeño. em, Son prácticamente es prácticamente la clase, ¿ok? Em, sí, Ese está en la página, porque yo lo vi ahí. sí, Yo lo descargué de ahí. este está en la página, pero vamos a pedirles que no lo bajen todavía porque estamos haciéndole unas correccioncitas de detallitos que ha habido ahí que corregir y demás, acomodo de algunos detalles, entonces para que lo bajen bien, sin esos errorcillos ahí. Entonces vamos a subirlo de nuevo, es poquito, dos, tres cositas, pero para que esperen ya para la que martes por ahí ya va a estar listo el sustituido, ¿ok? Un poquito revisado en algunos detalles. Bueno, estamos listos. Les invito a inclinar sus rostros para orar. O sea, que el libro va a estar a finales de septiembre, por los que están viendo el video, que no lo van a ver tal vez el martes. Entonces, a finales de septiembre ya el libro va a estar corregido en la página. Eh, es que la corrección es mínima. O sea, lo que nos referimos es que usted dice que el martes, pero lo del video no sabe Ah, qué ¿qué fecha, qué fecha? año, qué día. Sí, este, sí, sería a finales de septiembre. Ya, ya estaría listo el libro. Yo que gracias por eso. A veces se me olvidan los que están mirando el video y me centro solo en ustedes. Disculpen, los que nos miran en diferentes lugares. Ah, bueno, oramos. Vamos a inclinar el rostro y cerrar nuestros ojos para orar. Amado Padre, bondadoso y eterno Dios, muchas gracias por esta linda oportunidad en la que nos permites una vez más reunirnos para estudiar tu palabra. Señor, en forma especial, en esta ocasión, por el tema que nos ocupa, pedimos intervención especial de tu Espíritu. Que vengas, nos instruyas, abras nuestra mente, nos capacites para entender lo que necesitamos y lo que podemos entender, para que podamos comprender qué fue lo que ocurrió cuando tu amado Hijo se hizo uno de nosotros y cómo repercute eso en nuestra salvación. Guíanos, dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a nuestro texto básico. Romanos 8, 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4. Leo de la Valera 60. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En los dos textos que utilizaremos como base para estas secciones de la humanidad de Cristo, el propósito principal sería, al estudiarlos un poquito detenidamente, a descubrir juntos qué naturaleza humana fue la que tomó nuestro Señor al hacerse hombre. Hay mucha discusión sobre esto. No vamos a entrar en todos esos detalles, pero sí en la mayoría, porque el tema es muy amplio. La pregunta que trataremos de contestar en todas estas secciones juntas de la humanidad de Cristo es: ¿qué tipo de naturaleza humana fue la que Jesús tomó al hacerse hombre? ¿Ok? Esperamos eh, cumplir con ese objetivo. Para ello, iniciemos entonces con el breve análisis de este texto, que es uno de los fundamentales
en este tema. Leámoslo de nuevo y les animaría que lo podamos memorizar, ¿ok? Que podamos memorizarlo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué tenemos en este texto entre muchas otras cosas que hay ahí? Vamos por parte y lo iremos descubriendo. Hay joyas preciosas en este versículo. Joyas. Vamos por partes. Dice, lo que era imposible para la ley. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? El texto dice que condenar al pecado en la carne. Condenar al pecado en la naturaleza nuestra. Proporcionar al hombre poder moral para obedecer sus requerimientos y así condenar al pecado en la carne. Esto, dice el texto, era imposible para la ley. Es que, aunque dada por Dios, la ley no puede proporcionar al hombre poder moral para obedecer sus requerimientos. Es muy importante que captemos esto. Repito, aunque fue dada por el Señor, la ley en sí no puede proporcionar al hombre poder moral para obedecer sus requerimientos, los de la ley. La ley no tiene ningún poder para proporcionarnos capacidad para obedecerla a ella. El texto dice, eso era imposible para la ley. Pero Dios ha actuado en favor del hombre. Dios ha hecho que la ley, debilitada por la carne, ya vamos a ver qué quiere decir eso, dice por cuanto era débil por la carne, pero Dios ha hecho que la ley, debilitada por la carne, Dios ha hecho lo que esa ley no podía hacer. ¿Cómo? Dice el texto que enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, hizo lo que esa ley no podía hacer, que era condenar al pecado en la carne. Dice, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, la carne era el dominio en el que el pecado reinaba. Era el reino del pecado, la carne. En su encarnación, Cristo invadió el trágico dominio del pecado. Su reinado, Jesús lo invadió, el reinado del pecado, que era la carne, o que estaba en la carne, que se centraba en la carne, Dios lo invadió y condenó al pecado allí donde estaba atrincherado, en ese su reino que era la carne. Cristo invade su reino y condena al pecado allí donde estaba en su propio reino, que era en la carne. ¿Vamos captando? Significa que Dios emitió una sentencia sobre el pecado en el terreno mismo que él reclamaba como suyo, la carne del ser humano. Lo que Pablo quiere decir en este versículo parece ser claro. Dios ha hecho lo que la ley no podía hacer. Ha condenado al pecado. Y por lo tanto, es posible que el cristiano venza el poder del mal y viva una vida triunfante en Cristo.
Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra, entonces ahora se había realizado por medio de Cristo, porque se había roto la relación. Pero ahora que Jesús había venido, el texto dice, en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Es decir, toda comunicación entre Dios y el hombre después del pecado era a través de Cristo. Ha sido a través de Cristo. Pero cuando el Hijo de Dios se encarnó, Dios, el Padre mismo, habló. No sé si captan la diferencia. El verbo que se hizo carne, eso vamos a verlo en el otro texto, es la palabra de Dios. Verbo es palabra. La Biblia es la palabra escrita de Dios. El verbo es la palabra encarnada. Así que en la encarnación del verbo, el Padre mismo está hablando, porque Él es su palabra. El verbo es la palabra del Padre. ¿Ya? ¿Captamos ese punto? ¿Sí? Antes se había comunicado con la humanidad, Dios, por medio de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Hay diferencia. Antes era por medio de Cristo. Cristo era el que hablaba. Ahora el Padre está en Cristo hablándonos. Recuerden, Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Es cierto que cuando Cristo se comunicaba con el ser humano después del pecado, lo hacía en nombre del Padre también. Pero en la encarnación, Dios, la deidad representada en Cristo, se hizo uno de nosotros. Es Dios hablándonos. ¿Ok? Hay algunas declaraciones, por ejemplo, de Elena de White, que se ha complicado para algunos entenderla, como decir que el Padre estaba sufriendo en la cruz cuando Cristo murió. ¿Cómo? Si el que estaba muriendo era Cristo. Es que no está hablando allí solamente de que el Padre sufría por el dolor que experimentaba, la angustia que experimentaba el Hijo. Él en sí estaba unido a su Hijo. Son las cosas de las que les digo que las que no les podemos llegar al fondo. ¿Okay? Pero ahora el Padre estaba hablando Él mismo en el Hijo al darse la encarnación. Quizá lo que me llama la atención es que cuando usted menciona que el verbo es la palabra de Dios, no debemos de olvidar que no se está refiriendo a que es la palabra del Padre, como muchos pretenden creer. Jesús es la palabra del Padre, no, es la palabra de la deidad. La deidad. Es correcto. No del Padre. No del Padre solo. ¿Ok? Correcto. Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una separación eterna, permanente entre el cielo y la tierra. Pero ahora, era evidente que la relación entre Dios y el hombre se había restaurado y para siempre. Esto es una de esas joyas que les menciono. Repito el concepto. El propósito de Satanás al introducir el pecado era separación eterna entre Dios y el hombre. Pero con la encarnación, lo que se produce es restauración
unión eterna. Todo lo contrario de lo que Satanás se propuso. Es por eso que el enemigo odia esta doctrina. De todas las que hay en la Biblia, esta es la que él más odia. Porque despedaza todo su plan. La encarnación de Cristo deja desolado todo plan del enemigo para separar al hombre de Dios. Porque en Cristo, al encarnarse, vamos a ir viendo eso, la humanidad llega a unirse con la divinidad por siempre. Desde que Cristo se hizo hombre, nunca más dejó ni dejará de serlo. Ahora es Dios hombre por la eternidad. Y iremos viendo las maravillas que eso implica para nuestra redención. Bueno, ¿y por qué Dios hizo esto? Dice el texto, porque era imposible para la ley por sí misma. Es decir, lo que era imposible para la ley hacer por sí misma, que era condenar al pecado, Dios lo hizo posible en Cristo. Condenó al pecado en la carne. Aquí, Sandy. Me llama la atención esta enseñanza de la encarnación del Señor, que es por siempre. Cómo es pretendido enseñar doctrinas que son ridículas a veces, pretender creer que esa encarnación es por siempre, y lo que involucra todo eso, la esperanza que nos da y nos alienta a creer de que no, que cuando Él subió, lo tapó una nube, se quitó el traje de humano y se fue en espíritu. Sí, que dejó de ser hombre. La creencia de que cuando Cristo murió, su cuerpo, su carne, no solo fue sepultada, sino que dejó de ser, para entonces resucitar como espíritu. Esta es doctrina de la Watchtower. Anula totalmente el plan de salvación. Lo anula totalmente. Iremos viendo, conforme avancemos, las declaraciones de los denominados testigos de Jehová, donde ellos son enfáticos en que la encarnación no es una doctrina bíblica. Deben saber eso. La Watchtower no cree en la encarnación de Cristo. No fue que Dios se hizo carne, no, eso es una herejía, dicen ellos. Y ya iremos viendo luego por qué creen eso. Pero para ellos Dios no se hizo hombre, ¿ya? Tomó forma humana y después de su resurrección ya esa forma nunca más la tomó. Ahí quedó eso sepultado en la tierra, y luego, según uno de sus fundadores, ese cuerpo va a ser expuesto en el milenio. Bueno, hay otras profundidades en las que tampoco debemos entrar, que no son las profundidades buenas que no podemos entender, sino de otro tipo. Sí. Entonces, para comprender, Jesús hoy por hoy tiene el cuerpo humano que vino a tomar en esta tierra, ¿o no es así? Vamos a entrar en eso, pero por ahora el cuerpo humano que él tiene es un cuerpo humano glorificado. Ya. Iremos viendo cuál fue el cuerpo humano que tomó, pero el que tiene actualmente es un cuerpo humano 100%, pero glorificado. ¿Okay? No como el que tenemos en este momento nosotros. Sí, tal vez en base a el cuerpo que tenía, por ejemplo, Adán. No era el propósito de Dios que el hombre cayera en pecado, sino que viviera por el resto de la eternidad con ese cuerpo que Dios le dio.
Sí, pero es que tampoco es hablando de tu pregunta, tampoco el que tiene actualmente Cristo es el de Adán antes de la caída, es superior, que es el que tendrán los redimidos. La naturaleza humana que tendrán los redimidos es superior a la que tenía Adán antes de la caída. Ya iremos viendo por qué y las bases para eso. ¿Ya? Bueno, ¿qué más es lo que era imposible para la ley? ¿Captamos lo primero? ¿Sí? ¿Qué era imposible para la ley? Condenar al pecado en la carne. ¿Cómo se condenaba el pecado en la carne? Demostrando que no tiene razón de ser. El pecado queda condenado. Cuando alguien queda condenado es culpable. ¿Ok? El pecado queda como culpable, condenado, no tiene razón de ser. Es falso. ¿Cómo quedaba condenado? En la carne. Demostrándose que ese pecado no tenía por qué existir. Que la ley de Dios se puede obedecer, que no hay excusa para no obedecerla. La ley en sí misma, es lo primero que dice este versículo, no tenía poder para lograr en el hombre que demostrara eso. Entonces, Dios envió a su Hijo para condenar al pecado en la carne, para demostrar que la ley sí se puede obedecer. ¿Ya? Y no solamente demostrarlo, sino para darle al hombre el poder para obedecerla. La ley no podía ni condenar al pecado, ni darle al hombre el poder para obedecerla a ella. No podía hacerlo porque la ley no es alguien. La ley es algo. Entonces vino alguien para condenar al pecado en la carne. Ya iremos viendo todas las implicaciones de eso. Se nos fue el tiempo. Continuamos en la próxima sección.